Sangre maldita. Capítulo 31, 5, un siniestro especial tercero. Infortunios de un inventor loco, para Liruil. Mei Atsume, la autoproclamada inventora genio más conocida como el demonio loco del 1H del curso de apoyo, sabía lo que quería hacer con su vida mucho antes de haber oído hablar de OA. Incluso cuando era una niña, no había querido nada más que llenar el mundo de los héroes con sus maravillosos bebés. Atsume. Power Loader Sensei gritó con exasperación, agitando una mano enguantada en el aire para dispersar el humo negro y acre que una vez más había llenado el estudio de desarrollo. Solo otro día de su estudiante salvaje haciendo estallar algo, una cámara de vacío esta vez, por tercera vez esta semana, y todavía era martes. Ya es suficiente. Me niego a cuidarte más si te niegas a tomar la iniciativa y aprender a estar seguro mientras usas el taller. Por una vez, Mei realmente se estremeció. Si bien no fue su culpa que el suministro de cámaras de vacío del estudio contuviera unidades defectuosas, tuvo que aceptar que podría haberse saltado algunos pasos más de los necesarios en la lista de precauciones y protocolos de laboratorio. Pero Sensei, dijo la pelirrosa, su tono era una mezcla entre disculpa y argumentación, te prometo que no volverá a suceder. E incluso mejoraré él. Basta de eso. Power Loader ladró, todavía echando humo. Mei retrocedió, dándose cuenta tardíamente de que había golpeado el último nervio de su maestra con su último bebé fallido. Parecía que solo había sido cuestión de tiempo, al igual que con todos los demás. Y una vez más había terminado en una situación como esta, ofreciéndose a corregir sus errores, incluso si las correcciones podrían ser peligrosas en sí mismas, pero su arrepentimiento bien intencionado se esfumó. A partir de este día, Atsume debe operar siempre con un socio mientras esté en el estudio de desarrollo. Power Loader declaró, incluso cubierto por su casco amarillo. Mei, horrorizada, podía decir que el héroe profesional tenía un rostro mortalmente serio mientras dictaba la ley. Onjo-san, ven aquí. Luchando por encontrar una salida a esta repentina pesadilla, Mei solo logró balbucear en su lugar. Esto no puede estar pasando. La sola idea de verse obligada a compartir su espacio de estudio con alguien que probablemente no era ni la mitad de inteligente que ella estaba revolviendo el estómago de la pelirrosa. Esto era peor que lo que había sucedido en la escuela secundaria. Pareciendo haber estado esperando que entrara la orden, una chica pequeña con cabello negro corto hasta la barbilla entró al estudio. A primera vista, Mei ya podía decir que ella era solo otra insignificante que ocupaba espacio en su estudio. Honestamente, Mei tenía que preguntarse dónde Power Loader había conseguido que un estudiante al azar se pegara a ella como una sanguijuela. Ese sensei, la inventora loca, intentó de nuevo, pero su harta instructora se aferró al semblante de un hombre realmente hecho y no parecía interesado en escucharla. No. Esto es definitivo. Siempre que no esté disponible para vigilar tu comportamiento imprudente, Onjo-san aquí debe estar acompañándote, dijo Power Loader, elaborando el castigo de Mei. Su peculiaridad es la más adecuada para lidiar con tus excentricidades y fracasos. Una vez más, Mei hizo una mueca. Sin embargo, como el fracaso era la madre de la innovación, la pelirrosa no perdió mucho tiempo reprendiéndose a sí misma. Hola, la chica de un remarcable tartamudeo vacilante mientras se detenía al lado de Power Loader. Soy Kae de Onjo. Espera, no, ya lo sabes. Espero que podamos ser amigos. A menos que sea demasiado pronto. Usando su peculiaridad, Mei se acercó a la cara de Ravenete. A lo largo de los años, un efecto secundario no deseado de su pasión por construir sus bebés fue que la pelirrosa había tenido que lidiar con insignificantes emocionales cada vez más a menudo. Para evitar problemas y una pérdida de tiempo, había adquirido talento para leer microexpresiones. Estaba más que claro que esta chica estaba incómoda al extremo. Bien, Power Loader retumbó, mirando entre las dos chicas. Ahora que terminaron las presentaciones, me voy. Tengo mucho trabajo que hacer en la sala de profesores. Espero, al menos, que mi Development Studio todavía estará en una sola pieza cuando regrese. Con eso, el profesional blindado se fue. Si el hombre realmente tenía ese trabajo pendiente por delante, o simplemente necesitaba una taza de café, ninguno de los estudiantes podía decirlo.
Como tenía que suceder cuando dos extraños se vieron obligados a estar juntos en circunstancias desfavorables, un pesado silencio prevaleció después de la salida de Power Loader. Mei, infeliz de haber tenido que cargar efectivamente con una niñera, se cruzó de brazos con un puchero. La pelirrosa se preguntó cuánto tiempo le tomaría a esta comenzar a robar crédito por sus bebés. Mientras tanto, torpe y tímido sin medida, Onjo solo podía mirar en tímido silencio. Yo no voy a salir lastimado por esto, ¿o sí? Preguntó la Ravenete, preocupación obvia. De la respuesta instintiva de Mei, por una vez, se atragantó. Aunque pensó que era una pregunta estúpida, realmente no tenía forma de garantizar la seguridad de nadie, ¿o sí? Sin embargo, ese era el riesgo de hacer bebés. Pero me trajo a la mente una pregunta, ¿de qué clase es? Al mismo tiempo, la inventora loca se dio la vuelta y comenzó a recoger sus herramientas. Al hacerlo, la pelirrosa no vio como la chica de un remarcable e inmediatamente corrió hacia una mesa tan pronto como le dio la espalda y agarró un escudo antidisturbios rayado que había dejado allí ese mismo día. Si hubiera presenciado la acción, Mei podría haberse inclinado a advertir al intruso que la losa de plástico estaba a punto de romperse después de recibir la peor parte de un percance anterior. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Onjo, claramente herido en su voz. Nos sentamos uno al lado del otro en clase. Esa información inesperada hizo que Mei se detuviera. Volviéndose para mirar al intruso, la pelirrosa miró fijamente con honesta confusión. Espera, dijo Mei, con el ceño fruncido, ¿en serio? Encogiéndose de hombros, ya que la revelación ya había perdido su atractivo, Mei se dio la vuelta y accidentalmente pateó un destornillador que algún idiota había dejado en el suelo. Sorprendentemente, la herramienta de acero inoxidable salió disparada como un cohete y voló directamente hacia su montón de bebés fallidos. En un efecto en cascada sacado directamente de un programa de comedia de la era anterior a Kirk, la simple herramienta golpeó a un bebé desechado, que a su vez rebotó y golpeó a otro de sus hermanos caídos. La segunda falla, en la que aún quedaba un resorte en espiral adentro, finalmente liberó su tensión, haciendo estallar el grupo en un ángulo hacia la libertad. Sin embargo, el rebote duró poco, ya que el bebé saltó rápidamente contra un guante cohete precariamente equilibrado y recientemente huérfano. El voluminoso calentador de manos mecanizado se deslizó de su posición, golpeó el suelo y se activó. Las chispas volaron por el aire cuando el bebé descartado y que funcionaba mal salió disparado hacia adelante, navegando directamente y a toda velocidad hacia un cuervo boquiabierto. Acostumbrada a tales actos de aleatoriedad, Mei supo casi instantáneamente hacia dónde se dirigía su descarriado bebé. Directamente hacia el intruso. La chica parecía torpe, demasiado tímida para siquiera esquivarla, y el escudo que había agarrado era tan protector como el papel de seda rígido en este momento. Esto no fue bueno. Sensei la mataría si su niñera pateara el balde el primer día. O peor aún, la echaría del estudio para siempre. Antes de que Mei pudiera siquiera gritarle a de un remarcable, ya era demasiado tarde. ¡Bagum! El guante mejorado con cohete se estrelló contra el maltrecho escudo, que el anónimo había levantado sin pestañear, y explotó. Justo en el momento del impacto, Mei podría haber jurado que Sun le había permitido ver al bebé enloquecido haciéndose pedazos como si hubiera golpeado una pared de titanio de 1 metro de espesor. Cuando el polvo se asentó, de nuevo, la pelirrosa solo pudo mirar con los ojos muy abiertos la vista que se presentaba ante ella. El intruso ni siquiera se había movido un pelo. Fue como si el fuerte impacto hubiera sido una ligera brisa. En ese momento, Mei decidió que su niñera podría ser realmente interesante para tener cerca. Ahora, ¿cuál era su nombre otra vez? Igual salto de tiempo igual. Atsume-san gritó Onjo nerviosamente tan pronto como entró al estudio de desarrollo por el día. La Ravenete reconoció fácilmente el objeto en las manos de su compañero. Eso es un arma. Apenas se detuvo para reconocer la presencia de Hondo, Anju. Su tagalón, Mei apuntó el arma a un objetivo pegado a la pared con una sonrisa loca. Al darse cuenta de que la vista no era exactamente la correcta, la bajó y comenzó a ajustarla. ¿Sí?, respondió la pelirrosa, volteándose para mirar Uju a los ojos. La Ravenete se encogió un poco hacia atrás, estaba esperando que llegaras aquí para probarlo.
Eso solo hizo que el tagalón del inventor loco palideciera visiblemente. Me niego a dejar que me uses como práctica de tiro. La Ravenette gritó angustiada. Estás hablando de un arma. Las armas matan gente. El Kirk de Onjo, tanque, le permitió, bueno, aguantar cualquier golpe físico siempre y cuando lo interceptara con un objeto plano sostenido en sus manos mientras mantenía ambos pies en el suelo, pero no estaba dispuesta a probar sus estadísticas defensivas. Contra un maldito arma. Su especialidad era programar para gritar en voz alta. Sin embargo, hoy en día no era la habilidad más glamorosa, ya que las empresas de soporte buscaban principalmente el dinamismo más visible del hardware llamativo, por lo que necesitaba la práctica que traería ser el socio de Atsume. Pero esto, ninguna cantidad de crédito adicional o aprendizaje práctico valió la pena. Oye, me hizo un puchero, en realidad luciendo ofendida, no iba a dispararte. ¿Tú, no lo estabas? Onjo preguntó. Entonces, ¿por qué me estabas esperando? No dispara rondas explosivas, ¿o sí? La mirada plana que Mei dirigió a su pareja fue suficiente para hacer que, Adojo, se encogiera en su lugar. No, no dispara rondas explosivas, respondió la pelirrosa, claramente molesta. Levantó el arma de fuego, los ojos amarillos casi brillando. De hecho, este bebé usa rondas de captura, totalmente no letales. Puede que ni siquiera duelan, demasiado. Onjo fue lanzado por un bucle. Los inventos de Atsume siempre fueron llamativos y extravagantes. Fue el defecto del inventor loco. Sus bebés provocaban ruidos fuertes, luces brillantes o explosiones como regla general. Tenían una función colorida o una figura innecesariamente voluminosa. El arma en la mano de la pelirrosa ahora no era nada de eso. A pesar de lo bloqueada que parecía, la pistola de captura tenía un diseño mucho más razonable que cualquier cosa que su loco compañero hubiera inventado previamente mientras estaba en la UA. Eso, en realidad no suena como algo que inventarías, dijo Onjo mientras pensaba, extrañando cómo la pelirrosa reprimió una mueca ante el comentario despreocupado. Hay demasiado sentido común en él. Entonces, ¿quién lo encargó? Mei habría gruñido ante la ligereza de la etiqueta Alon con su método de hacer bebés, pero desde entonces descubrió que, si bien la niña era tímida en varias situaciones, cuando se trataba de sus interacciones, la cuerva personalmente ya no le tenía mucho miedo. Lo cual fue un poco extraño para que la pelirrosa lo considerara, así que en realidad, no se molestó. Quizás Isuchi no era el único que valía la pena recordar después de todo. Hablando de un miembro de la clase 1, en realidad. Va a ser grande, simplemente lo sé, respondió Mei, extrañando por completo la forma en que su etiqueta ocultaba su rostro ante la idea de que un niño fuera grande en cualquier sentido de la palabra. De todos modos, necesito que dispares a este bebé por mí. Apunta al objetivo, el que está en la parte de atrás del taller. Onjo se acercó a su compañero, refunfuñando por lo bajo. El ruido sonaba como un gatito descontento. Había sido tan popular en la escuela secundaria, incluso se le dio el título no oficial de mascota de la clase, incluso su mejor amiga admitió que estaba celosa de la atención que le prestaban a diario. Todo era tan diferente en la escuela secundaria. Los estándares de WA eran diferentes. El mundo de los héroes necesitaba precisión, consistencia y confiabilidad. Los tres eran casi la antítesis de su torpe cuerpo. Y a pesar de todos sus deseos de ser programadora, sus hábitos de jugador tampoco la ayudaron en lo más mínimo. Ella no era lo suficientemente inteligente. Ella no era lo suficientemente fuerte. Ella simplemente no era suficiente. Había pasado de ser la niña más amada a ser arrojada al contenedor de los indeseables rechazados. Afortunadamente, aunque no estaba a la altura de sus propios estándares, sus habilidades de programación resultaron ser su gracia salvadora. Como habilidad poco común, incluso en UA, Power Loader apreció mucho su ayuda en varios proyectos. ¿Por qué necesitas que lo dispare? Preguntó Onjo, tomando el arma de Atsume. Dispararlo no duele, ¿verdad? Si la pelirrosa hubiera sido el tipo de persona que lo haría, habría puesto los ojos en blanco ante su etiqueta. Era tan innecesariamente cautelosa con un poco de dolor. Por supuesto que no, es totalmente seguro. Mei exclamó, sospechosamente jovial de repente.
Tienes mucha más experiencia con este tipo de cosas que cualquier otra persona en la clase combinada, ¿verdad? Después de todo, se dice que eres un jugador empedernido. La mirada que se extendió por el rostro de Onjo ante esta información podría describirse como una ofensa severa. La pelirroja incluso pisoteó con un resoplido. Te haré saber que mi juego está ambientado en un mundo de fantasía. Dijo Onjo, ojo temblando. Me llaman Great Shielder, no Great Gunner. Probé ese juego de solo armas, e incluso jugué algunos de esos viejos juegos de FPS, pero no soy un loco por las armas. Incluso mientras hacía sus afirmaciones, Onjo manejó el arma bloqueada mucho mejor de lo que incluso un oficial de policía promedio hubiera manejado su arma de fuego. Apuntando hacia abajo con la mira del invento como si fuera una segunda naturaleza, la Ravenette tardíamente se dio cuenta de algo que la preocupaba un poco. ¿Y por qué te escondes detrás del escudo de seguridad? Power Loader había instalado grandes losas de vidrio balístico en un lado del estudio unos días antes. Que el arreglo se desplegara específicamente desde el espacio de trabajo de Atsume fue un hecho que claramente nunca pasó por la mente de la pelirrosa. Oh, no hay razón. Mei exclamó con una sonrisa mientras se acurrucaba detrás de dos paredes de vidrio superpuestas. Onjo negó con la cabeza con un suspiro. Concentrándose, volvió a concentrarse en su objetivo y apretó el gatillo. Igual salto de tiempo igual. Mei. Kaede preguntó mientras observaba la vista que la recibió después de ingresar al estudio de desarrollo. Su compañero estaba trabajando duro, como de costumbre, en un nuevo invento, pero esta vez, algo era inusual en él. Era una silla de ruedas. A Ravenette le costaba creerlo, pero era verdad. El demonio loco del curso de apoyo estaba real y verdaderamente trabajando en una silla de ruedas de aspecto perfectamente normal. Era tan brutalmente diferente del primer invento serio de la niña, un par de anteojos inteligentes que brindaban una pantalla de aviso al usuario para la vida cotidiana, que casi la hizo reír. Sí, Onjo-chan, es una silla de ruedas, está bien, respondió Mei con cansancio. Por una vez, la pelirrosa se veía tan deteriorada como probablemente se sentía por trabajar casi 24/7 con sus bebés. Sin embargo, eso no le impidió trabajar más de lo normal en su proyecto actual. Izuchi se lastimó mucho durante todo ese lío en la USO. Va a necesitar esto por unos días. Kaede parpadeó, moviéndose sin pensar en su lugar y asegurándose de que su pareja tuviera todas las herramientas que necesitaba antes de siquiera tener que preguntar. La pequeña pelirroja estaba sinceramente confundida, y cuanto más intentaba averiguar qué era qué, más preguntas seguían apareciendo en su cabeza. ¿Quién es, Izuchi? Preguntó Kaede, el nombre no le resultaba familiar. ¿Era un estudiante de la UA? No creo haber oído hablar de ellos antes. Eso, sinceramente, no fue una gran sorpresa. Kaede Onjo era casi conocida por no recordar los nombres de las personas que conocía a diario. Sin embargo, afortunadamente para ella y sus amigos cercanos, ese desafortunado rasgo no se extendió a aquellos por los que se preocupaba profundamente. La pequeña pelirroja estaba increíblemente bien informada cuando se trataba de las personas queridas para ella. Caso y punto, sabía el nombre y el propósito de cada bebé que su loco compañero había hecho desde que se habían quedado juntos. Hablando de eso, Mei Atsume tampoco era conocida por recordar a las personas, hasta el punto de que muchos creían que ni siquiera recordaba que existían otros a menos que le estuvieran hablando en ese momento o la hubieran impresionado de alguna manera. El propio Power Loader había dicho una vez que entre los dos, era un milagro que las chicas supieran incluso 5 nombres en total. Ambas jóvenes se ofendieron, por supuesto, pero se vieron obligadas a tragarse su agitación cuando se demostró que su sensei estaba en lo correcto 3 horas después. Izuchi. Ya sabes, el tipo que me dio los esquemas de las armas no letales. Mei respondió, echándose hacia atrás para tener espacio para juzgar su trabajo en la silla de ruedas. Al asiento le vendría bien un poco de acolchado extra. Kaede solo podía quedarse allí, mirando a la pelirrosa mientras su mente luchaba por descubrir de quién estaba hablando su pareja. Cuando la respuesta no apareció mágicamente en su cabeza, la pequeña pelirroja suspiró y golpeó los marcos de sus lentes inteligentes.
Instantáneamente, el invento activado cobró vida y una pantalla de realidad aumentada apareció ante ella. La pantalla estaba formateada como la de su juego favorito, más por su facilidad de uso que por cualquier limitación de programación, y navegar a sus registros de misión almacenados no tomó tiempo en absoluto. Al abrir el submenú en cuestión, Kaede vio que había bastantes datos para cambiar. Al final resultó que, un personaje de la infame clase 1, les había dado los planos de las armas, un tal Izuku Midoriya. Mirando a través de la lista de la clase, no apareció nadie llamado Izuchi. Resoplando por la injusticia de la respuesta que no se presentó fácilmente, Kaede retrocedió para poder verificar el estado de Mei. Si la pelirrosa sufría de fatiga, confusión o alguna otra dolencia, tal vez se había inventado a esta persona Izuchi. Para sorpresa de la pequeña Ravenette, su compañero tenía bastantes interacciones registradas con este personaje de Midoriya. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue que todos ellos estaban marcados como positivos, exitosos e incluso útiles. Algunos incluso fueron enumerados por haber involucrado contacto físico. Sonrojándose y maldiciendo que no había pensado en hacer que las estadísticas de la misión fueran más detalladas, Kaede descartó el UD y volvió a concentrarse en su compañero, quien una vez más había vuelto a jugar con la silla de ruedas. ¿Te realmente quieres que este chico esté lo más cómodo posible, preguntó Kaede inocentemente. Al ver el decidido asentimiento de la pelirrosa, presionó más. ¿Eso significa que, te gusta? Para Mei, el mundo tartamudeó hasta detenerse como un bebé a punto de fallar y explotar. La pelirrosa nunca había pensado mucho en las nociones de romance o amor. Las ideas eran tontas, preocupantes y, en última instancia, inútiles al hacer sus bebés. No eran más que distracciones que retrasarían su trabajo y perjudicarían su enfoque. A lo largo de los años, había pensado en miles de negaciones, una verdadera letanía de razones por las que nunca buscaría activamente el romance, para momentos como este en los que sería cuestionada. A decir verdad, Mei había estado esperando el día en que sus padres se preocuparan lo suficiente como para traer a un chico a casa para que ella se casara. Ella había aceptado esa inevitabilidad, ya que durante la mayor parte de su vida ni un solo un remarcable se había destacado lo suficiente como para hacer que su pulso latiera en cualquier lugar cercano a como lo hacían sus bebés. Y aún así, ahora. Disparates. Mei estalló, poniéndose de pie de un salto. Se puso los puños en las caderas y sacó el pecho con rebeldía. Preferiría crear mi propio sexbot que perder el tiempo enamorándome de cualquiera. Kaede hizo una mueca, sin apreciar en absoluto la naturaleza demasiado entusiasta de su pareja. Si bien ella podía, por supuesto, respaldar la negación de la pelirrosa por el bien de sus sueños, la posibilidad de que Mei fuera franca a menudo era demasiado para ella. La imagen mental de un robot llamado Fisto, y la facilidad de programar tal creación, también eran cosas en las que la pequeña Ravenette se negaba a detenerse. Además, continuó Mei, habiendo regresado para atender la silla de ruedas, él ya ha tomado. Kaede se sobresaltó por la admisión brusca y el abatimiento coloreando el tono de su compañero. Así que fue negación después de todo. Igual salto de tiempo igual. No había forma de negarlo, las cosas habían cambiado para ambos, y Kaede lo sabía. Cuando fue presentada y asignada a Mei por primera vez, todos los preciosos bebés del demonio loco eran locos y difíciles de manejar, sin mencionar que podían explotar en cualquier momento. Ahora, al menos la mayor parte del tiempo, los bebés que creaba su pareja eran sensatos y seguían una saludable dosis de lógica en sus diseños y aplicaciones. Y todo fue gracias a Izuku Midoriya de la clase 1, hacer bebés para Izuchi HMM. Hacer bebés para Izuchi. Mei en realidad estaba cantando con una voz alegremente baja, para diversión de su pareja, mientras trabajaba en su último proyecto. Si eso no era prueba suficiente para Kaede de que la pelirrosa estaba aplastando a la Verdanette, no sabía qué era. Sin embargo, todavía no sabía muy bien por qué su pareja estaba tan interesada. Kaede se había encontrado con Midoriya-san de pasada un par de veces, ya sea cuando el héroe en entrenamiento venía o salía del estudio de desarrollo, y cada vez que la pequeña pelirroja no podía evitar sentir escalofríos en su espalda. La vista de él.
No la malinterpreten, la verdad era absolutamente linda, y le encantaría abrazarlo, pero cuando se acercaba a él, el aire mismo se volvió siniestro. Entonces, ¿qué estás haciendo esta vez?, preguntó Kaede, apartándose de su computadora. Ella no estaba jugando un juego de rol arcaico al azar mientras esperaba un informe de diagnóstico. ¿Más artilugios para Tuizuchi? La pequeña pelirroja de ninguna manera se estaba burlando de su pareja. Kaede apoyaba al 100% que su pareja fuera feliz siempre y cuando la llevara a trabajar en proyectos sensatos y útiles. Ayudó a sus propios niveles de estrés más allá de lo imaginable. Aún así, le gustaba presionar algunos de los botones del Mad Demon de vez en cuando. Oye, solo yo puedo llamarlo así. Mei protestó, girándose para quejarse de su compañero por sus bromas. Entonces, antes de que pudiera completar la acción, la cara y el estado de ánimo de la pelirrosa cambiaron de nuevo a una felicidad vertiginosa. Pero sí, esta vez estoy trabajando en algo especial para él. Con eso, Mei se alejó de su mesa de trabajo y reveló una serie de máscaras faciales. El más imponente de estos fue uno forjado en hierro que tenía una cara que imitaba una expresión seria sin otras características notables. Todas las otras máscaras parecían calaveras, sus horribles rostros intimidaban a su manera. No había duda en la mente de Kaede sobre cuál debía usar Midoriya-san. ¿No crees que Midoriya-san ya es lo suficientemente aterrador?, la pequeña pelirroja cuestionó, asintiendo hacia la máscara de hierro. Él realmente necesita todo el pesimismo también. Inmediatamente, Kaede recibió una respuesta de un golpe en la cabeza, cortesía de Mei con el ceño fruncido. No le llames así, resopló la pelirrosa, visiblemente molesta. Su pareja tuvo suerte de que supiera que sus palabras no eran tan duras como las de muchas otras personas. De todos modos, necesito tu ayuda con algunos toques finales. Instantáneamente, la pequeña pelirroja sintió la necesidad de alimentarse de un latido en su cabeza. Realmente odiaba el dolor, o incluso la posibilidad de sentirlo. Pero ella realmente no podía decirle que no a su pareja. Si tuviera que sufrir un poco para que Mei pudiera ser feliz, entonces aguantaría, y agregaría una hora extra a su tiempo de juego cuando terminara con la escuela por el día. Mei, sabes que solo puedo programar, se quejó Kaede, sabiendo muy bien que su compañero sí lo recordaba. Sus habilidades de ingeniería eran demasiado mediocres para que Mad Demon confiara en ella para involucrarse físicamente con cualquiera de sus bebés. Si quieres una prueba de prueba, tendrás que preguntarle a Midoriya-san si Saki-san está libre para bajar. Si había una faceta de la presencia de Midoriya-san que a Kaede nunca le gustaría, tendría que haber sido la presencia del delincuente zombie que era su nuevo compañero. El Spitfire rubio era ruidoso y propenso a probar las limitaciones de tanque en un abrir y cerrar de ojos. En realidad, necesito que prepares un programa de modulación de voz para las máscaras Kaede-chan, corrigió Mei, dándole a su pareja una clara mirada de expectativa. Las gorras de calavera solo tendrán que cubrir los gruñidos y el ruido no comunicativo. La máscara de hierro, necesito que cambies esa por algo especial. Mientras que luz de las gafas inteligentes de Kaede marcó la solicitud como otro ejemplo de la atracción de Mei por su compañero de escuela verde, el Pinquete reveló una caja llena de cintas VHS antiguas. Las reliquias de la era pasada eran positivamente antiguas, aunque todavía en buenas condiciones considerando todo. Alcanzando, el demonio loco recogió un caso específico, mostrando ingeniosamente en su portada la odisea de místicos guerreros galácticos empuñando espadas de energía pura. Y en el centro, imponente por encima de todos los demás, había un villano con casco todo de negro, una hoja de energía roja en la mano. Kaede chilló y no le importó quién la escuchara. Ya sabía que estaría viendo la película antigua varias veces durante los próximos días. Tendría que conseguir la voz perfecta. No fue porque realmente le encantara la película o sus efectos especiales. Todo fue por la ciencia. Y si ayudaba a su pareja a impresionar al chico por el que se negaba a reconocer sus sentimientos. Bueno, tal vez entonces ese chico miraría a la pelirrosa de una manera más favorable. Omake, llamada familiar.
Itoshi Shinzo, esperanzado en el curso de héroe, suspiró mientras se recostaba en su asiento, cansado más allá de su fatiga normal inducida por el insomnio y todavía adolorido por todas partes. Su participación en el festival deportivo podría haber terminado, pero al menos había terminado con fuerza. Mierda, hombre. No puedo creer que te hayas enfrentado a ese monstruo de esa manera. Amigo, estoy tan contenta de no haber sido yo quien tuvo que enfrentarse a esa pesadilla ambulante. Shinzo-san. Eres mucho más duro de lo que pareces, ¿verdad? Si bien ser aceptado y elogiado fue un cambio agradable para el usuario de lavado de cerebro, la Violeta detestaba que hubiera tenido el precio de que Midoriya fuera continuamente condenado al ostracismo y demonizado. Desafortunadamente, debido a los protocolos del torneo, el otro adolescente ya debería haber sido separado de todos los demás y no podrían volver a encontrarse hasta más tarde. Fue una pena, porque Shinzo tenía muchas ganas de acercarse al llamado monstruo de Wa y pedirle perdón. Sí, claro, si tú lo dices. Una paliza es lo que recibí sin importar cómo lo mires, respondió Itoshi a las palabras de sus compañeros de clase, decidiendo minimizarse a sí mismo. Como siempre, prefirió mantener por encima de todos los problemas molestos que sus compañeros de clase crearon como sea posible. Ahora, si no les importa, voy a llamar a casa. No puedo dejar que la gente piense que terminé siendo comida para zombies, ¿verdad? Como de costumbre, los compañeros de clase de Violette se rieron de buena gana y se rieron de su humor seco. Por supuesto, si alguien iba a enfrentarse a un zombi voraz apenas controlado y salir lo suficientemente bien como para bromear sobre ello, sería su propio Shinzo-san. Después de unas pocas semanas difíciles al comienzo del semestre, sin la ayuda de conceptos erróneos y temores infundados, al menos la mitad de la clase 1, se había llegado a aceptar al compañero de clase con cansancio crónico, o al menos dejó de señalarlo con el dedo por su peculiaridad oscura. La otra mitad que aún desconfiaba de él estaba mayoritariamente ocupada por las mujeres de la clase, que evitaban interactuar con él a menos que estuvieran en grupo. Era doloroso, pero Shinzo no iba a tratar de luchar contra la mentalidad de rebaño en una clase en la que no planeaba quedarse más tiempo del necesario. Uf, esto es tan doloroso, murmuró Itoshi mientras se alejaba, la ligera contracción de una comisura de su boca era la única indicación de cómo se sentía realmente acerca de marcar a casa. Esperemos que nadie más se haya metido en problemas mientras estuve fuera. Cuando Violette sacó su teléfono y comenzó a marcar, miró a su alrededor para asegurarse de que ningún compañero de clase bien intencionado lo hubiera seguido. Si alguien en la clase 1 se viera el número que había puesto en su teléfono y entendiera el significado de ese número, entonces Itoshi supo sin lugar a dudas que habrían armado un escándalo en ese mismo momento. Ya me lo reservado, pero era solo una de las cosas que guardaba celosamente para sí mismo, y por una buena razón. Después de todo, Itoshi no quería que su familia sufriera más de lo que ya sufría. Y eso porque, a diferencia de cualquier otra persona que conocía, el lugar al que llamaba hogar. Bienvenido, te has puesto en contacto con The Garden, donde te espera tu cita perfecta. No era el tipo de lugar en el que se esperaba, o aceptaba, que un estudiante de un lugar ilustre como UA viviría. Itoshi hizo el esfuerzo de poner los ojos en blanco. ¿Por qué tenía que hacerle esto a él? No era como si no supiera que el teléfono principal tenía reconocimiento de llamadas. Él sabía que no había forma de que ella no supiera que era él. Entonces, ¿qué pasaba con el intento de ser seductor? 6 de 10 esta vez, pero me alegra saber que estás de mejor humor, Sarada-chan, dijo Itoshi inexpresivamente. El Violeta inmediatamente se deslizó en un tono más serio. Especialmente después de lo que el pequeño hijo de puta trató de hacerte. Eres tan preocupante, Toshi. La voz de Sarada se transmitió a través de la línea telefónica con una calidad cristalina, lo que le permitió a Itoshi decir fácilmente que su atención era realmente apreciada. Siempre cuidando de mí, y de todas nuestras hermanas. ¿Cómo es que nadie te ha secuestrado todavía? Tal vez es porque el pequeño Toshi es tan adorable como un cactus, comentó irónicamente una segunda voz desde el teléfono antes de que Itoshi pudiera contestar. El ojo de Violette se crispó al darse cuenta de que su llamada debía haber estado en el altavoz y que toda su familia probablemente estaba escuchando. Excelente.
Minane, ¿por qué tienes que decir cosas así? Itoshi se quejó, la voz una vez más inexpresiva. Duele casi tanto ser apuñalado por una de tus armas de energía. Al menos la presencia confirmada de la severa rabenete de ojos violetas significaba que Mama Yu había decidido quién protegería a Sarada-chan mientras superaba los últimos restos del ataque de ese enano pervertido. Y realmente, ¿quién mejor que una de sus hermanas mayores que también era actualmente una de las mejores ejecutoras de The Garden? Nadie se metió con Minazuki y se salió con la suya sin pagar un alto precio. Niños, interrumpió una tercera voz, esta más profunda y sensual sin esfuerzo de lo que Sarada-chan podría haber esperado lograr a su edad. Itoshi casi tragó saliva. Incluso habiendo adivinado que el resto de la familia probablemente estaba escuchando, de alguna manera tener pruebas de que incluso el segundo al mando de Mama Yu estaba presente todavía lo sorprendió. Estoy seguro de que tenemos mejores usos para el tiempo de Toshi-chan, ¿eh? Puedes coquetear cuando regrese, pero por ahora, Toshi-chan, ¿cómo te va? Ignorando los chisporroteos y las risitas que estallaron al otro lado del teléfono, Itoshi inconscientemente se enderezó mientras reunía sus pensamientos. Si no te metiste con Minane, entonces definitivamente nunca intentaste ponerte del lado malo de esta mujer, ni siquiera por accidente. Solo estaba llamando para registrarme y hacerles saber que sobreviví, dijo Itoshi, en su mayoría bromeando. Se escucharon algunas risas por teléfono, pero también una buena cantidad de gruñidos malhumorados. Iba a tener que hacer tanto mochi para compensar su terquedad, ¿no? O bien. No hay necesidad de preocuparse por mí, tía Arribel. Sí, vimos tu partido. Estamos viendo el festival en la sala de estar, ¿sabes? Sarada interrumpió, regresando fácilmente a la conversación con un tono cálido en su voz. ¿Debería ir a buscar a Mama Yu? Ella está en una cita con Naoji en este momento, pero estoy seguro de que estará dispuesta a tomarse unos minutos para asegurarse de que estás bien. Itoshi ya estaba sacudiendo la cabeza, aunque sabía que los demás no podían verlo hacerlo. Odiaría sacar a Mama Yu de una de sus citas especiales con Naoji. Los dos estaban tan enamorados que era nauseabundo, y estar separados los afectó visiblemente a aquellos que sabían cómo mirar, pero simplemente se negaron a casarse oficialmente. Había hecho que Violeta y más de una de sus hermanas, mayores y menores, casi se tiraran de los cabellos por la frustración. No hay necesidad de eso, Itoshi finalmente respondió verbalmente, solo pasa mi mensaje. Más importante aún, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que te traiga algo de camino a casa más tarde? Las acompañantes en The Garden sabían que rutinariamente enfrentaban posibles peligros cuando salían en sus citas, era una parte aceptada del trabajo. Los hombres, y a veces las mujeres, que los contrataron siempre pasaban por verificaciones de antecedentes antes de recibir la aprobación, pero incluso entonces, siempre existía la posibilidad de que un cliente estuviera dispuesto a probar suerte. Recientemente, Sarada-chan había entrado en el bote para su grupo de edad, e inmediatamente la desgracia los golpeó. El joven adolescente con anteojos había tenido la mala suerte de ser contratado por un enano con una peculiaridad ridícula que involucraba bolas de todas las cosas. El perdedor había terminado esperando mucho más de lo que ofrecía The Garden, y no había estado dispuesto a aceptar un no por respuesta. Itoshi aún se criticaba a sí mismo por no estar disponible para seguir sutilmente a Sarada-chan mientras ella estaba en su cita, como lo había hecho con muchas otras de sus hermanas menores y un poco mayores. ¿De qué servía como ejecutor si no estaba allí para hacer cumplir la política cuando se le necesitaba? Le comía el alma, lo que podría haberle pasado a su hermana pequeña. Afortunadamente, el detective se dirigía a visitar a Mama Yu en el mismo momento en que el enano perdió la cabeza y atacó, salvando a Sarada-chan del peor de los destinos. Bueno, ya que me estás ofreciendo, ¿por qué no me llevas a una cita? La chica con anteojos soltó una risita cuando risas de todo tipo se colaron por el teléfono, el humor de sus hermanas casi superó las propias quejas de Itoshi. Te sigo diciendo que las mujeres son mejores, Sarada-chan. Las propias quejas de Azuki podían ser escuchadas débilmente por Violette, lo que provocó que se burlara. Estás perdiendo el tiempo con los hombres, incluso si Toshi-chan es el mejor de ellos. Itoshi arqueó una ceja ante eso.
Debido a las circunstancias que habían traído a muchas de sus tías y hermanas, tanto menores como mayores, a The Garden, no fue una sorpresa para Violette cuando supo a una edad temprana que muchos en su familia preferían las relaciones con personas de su mismo sexo. De su propia honestamente, no podía culparlos. Algunas de las historias que había escuchado mientras crecía. Aún así, un cumplido hacia atrás de una lesbiana tenía que significar algo correcto, especialmente si eran familia. Sin embargo, eso no significaba que no devolvería el golpe. No creo que tu Kirk esté del todo de acuerdo contigo, Minane, dijo Hitoshi con una sonrisa, burlándose del requisito de activación absolutamente divertido para el Kirk de su hermana mayor. ¿Quién fue el que tuvo que? Silencio. Azuki rugió, el volumen de la voz de Ravenette dejando en claro que ella o había contestado el teléfono o había empujado su rostro lo más cerca posible del dispositivo en el extremo de Sarada-chan. Esto en cuanto al comportamiento frío y estoico del ejecutor, aunque al menos Hitoshi sabía que todavía tenía ese talento suyo de meterse debajo de la piel. No creas que eres demasiado viejo para un ahora, no hay necesidad de amenazas aquí. Cuarta voz intervino, uno que hizo que los ojos de Hitoshi se abrieran de sorpresa. Hermana mayor Saki. ¿Qué estás haciendo en casa? Preguntó el Violette, el shock elevando su voz por encima de su inexpresividad natural por una vez. Al crecer en un lugar como The Garden, Hitoshi había tenido muchas hermanas y tías que iban y venían del establecimiento a lo largo de los años. Mama Yu había insistido en que cualquiera que viniera en busca de ayuda podía quedarse todo el tiempo que necesitara y era libre de quedarse o irse incluso cuando sus problemas hubieran terminado. Sin embargo, algunos miembros de su familia nunca podrían abandonar The Garden, sin culpa propia. Otros prefirieron el ambiente de hermandad unida que Mama Yu había cultivado, siendo él la única excepción fuera de Naoji, y se quedaron por la familia que habían encontrado. Aquellos que eligieron irse, por cualquier razón, ya sea porque sus vidas se habían asentado, o porque habían encontrado a alguien con quien establecerse, siempre eran bienvenidos a visitarnos, aunque siempre parecía una sorpresa cuando pasaban por allí. Como ahora. Nadie te preguntó, traidor, soltó Azuki, claramente malhumorado por la presencia de la mujer mayor. Oh, supérate Mina, fue la respuesta rápida, tan claramente hecha con la actitud de Ravenette, solo porque me enamoré de un hombre y me casé no me convierte en una traidora. Lo hace cuando juraste. Muchachas. La sola palabra, pronunciada por la voz profunda de la tía Arribel, silenció todo el ruido del otro lado del teléfono. Incluso Hitoshi se encontró tensándose ante la orden que la mujer mayor parecía demandar con tanta facilidad. Todos sabemos cómo te sientes Mina, dijo el segundo al mando de The Garden, estableciendo la ley, pero todos investigamos a Takahashi-san por separado cuando comenzó a cortejar a Sakie y pasó milagrosamente todas las inspecciones. El asunto es cerrado. En el siguiente silencio, ni un alma fue lo suficientemente valiente como para siquiera respirar lo suficientemente alto para que Hitoshi escuchara desde su lado del teléfono. El Violette negó con la cabeza exasperado por cómo la situación casi se había desmoronado en segundos. Tengo que amar a la familia. Yo solo estaba bromeando Toshimi, dijo Sarada vacilante, finalmente rompiendo el silencio. La chica más joven obviamente estaba luchando contra su malestar por ser la primera en hablar después de que la tía Arribel había puesto su pie en el suelo. Solo vuelve a casa a salvo, de acuerdo, te amo. Con eso, la llamada telefónica terminó abruptamente, dejando al adolescente perpetuamente cansado sonriendo cálidamente. También te amo dijo Hitoshi, aunque sabía que la chica que veía como una hermana menor ya había colgado. Pero el incesto no es lo mío, así que deja de sugerir cosas raras. Porque la Violette sintió la necesidad de continuar con su ritual normal de fin de conversación a pesar de que la otra mitad ya había terminado la llamada, nunca lo sabría. Tal vez fue una cosa del hermano mayor. O bien, choque. Pum pum pum. Sin siquiera molestarse en girar la cabeza, Hitoshi se dio cuenta de que algunos de sus compañeros de clase habían decidido espiarlo y se habían derrumbado después de escuchar cómo terminó su llamada telefónica a quien tenían todas las razones para creer que era su familia de sangre. Bueno, entonces, parecía que podría ser hora de un poco de uso de Kirk.
deslizando su teléfono en su bolsillo, y Tosi se giró para mirar al grupo de espías expuestos. Los 4 idiotas que habían tentado a su suerte y habían fallado en sus tiradas de salvación se estremecieron ante su mirada plana. Oh sí, definitivamente era hora de un lavado de cerebro. Para su familia.